Bueno, ¿me confirman si se ve lo que estoy proyectando? Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, este es un ejemplo que tienen en la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Es el ejemplo número 20. ¿Tá? Lo comenzamos hoy, bueno, lo vamos a terminar. Después este ejemplo tiene una serie de variantes en la propia guía y bueno, lo van a seguir desarrollando con Axel y con Jorge. Pero bueno, la idea era introducirnos hoy, hacer algún repaso y bueno, y avanzar con otro tema que quería presentar. Bueno, en este ejemplo lo que se presenta es una viga simplemente apoyada. Dígame si se necesita más zoom o si se ve bien, si no hacemos la corrección, ¿sí? En este ejemplo tenemos una viga simplemente apoyada. Bueno, está presente ese ejemplo muy simplote como para presentar los aspectos que refieren al dimensionamiento, al diseño de la sección. Tiene 4,65 metros de luz. Y dice, bueno, la carga que incidente sobre la viga, ¿sí? Proviene de dos losas, ¿sí? Losas que reúnen cargas permanentes y sobrecargas de uso debidas al destino de la construcción. Dice, bueno, esas losas, esas dos losas que están apoyando sobre esta viga, trasladan una reacción por cargas permanentes de 910 kilos por metro y sobrecargas de uso de 390 kilos por metro, ¿sí? Además dice, bueno, esta viga recibe la acción sobre toda su traza, sobre toda su longitud, de una mampostería de ladrillos tipo RETAC, que tiene una altura de 2,50 metros, que es una altura típica en edificios de vivienda o en vivienda en general, de 20 centímetros de espesor. ¿Ah? Determinar la altura de la viga, fíjense que acá está esquematizada la sección, dice, bueno, tenemos una viga que tiene un ancho determinado, ¿sí? Que se indica con B o BW, esa puede ser la otra variante para indicar las dimensiones de la sección. Acá también aparece bueno, un esquema de la propia viga. La nomenclatura la podemos indicar como BW o B a secas, ¿sí? Cualquiera de los dos cuando se refiere a una sección de tipo rectangular. Ya vamos a ver que en vigas también tenemos la particularidad de que cuando se vinculan con losas que apoyan a uno y otro lado, podemos considerar el trabajo conjunto y definir una sección en T o en L. Pero bueno, ya para eso nos falta, así que de momento vamos a considerar que es una viga de sección rectangular. Entonces, si el ancho está indicado con BW o B, da igual, ¿sí? H es la altura total y D es la altura de cálculo, o altura útil, que va desde el borde comprimido de la sección hasta el baricentro de las armaduras traccionadas, ¿sí? En este ejemplo lo que se propone es el diseño para los esfuerzos de flexión, ¿sí? De corte todavía no decimos nada, no hemos estudiado, de hecho, los esfuerzos de corte en el hormigón armado, así que vamos a diseñar la viga solamente para flexión, ¿sí? En este caso, bueno, claramente como está simplemente apoyada, sometida a cargas de dirección vertical, es claro que vamos a tener, bueno, el diagrama de momentos es un diagrama parabólico, tenemos esfuerzos de tracción por arriba del eje neutro, esfuerzos de compresión y esfuerzos de tracción por debajo del eje neutro, con lo cual la armadura resistente está ubicada en la parte inferior, en toda su extensión, en toda la longitud de la viga, ¿sí? En vigas, la conformación usual de la sección, la disposición de las barras de acero, no solamente contempla las barras principales para absorber la tracción, que están en este caso en posición inferior, sino que además se le colocan barras que cumplen una función constructiva para el armado, que en este caso están dispuestas en la parte superior, en zona de compresión, y que son barras que pueden tener, de acuerdo a la dimensión, a las medidas que tengan el ancho de la viga, la altura de la viga, barras que pueden tener diámetros que van desde 6 milímetros, 8 o 10 milímetros, de acuerdo a la rigidez de la propia sección bordante, ¿sí? Más importante, más robusta es la sección de la viga, se colocan por ahí estas barras, insisto, de carácter constructivo de mayor diámetro. Usualmente 6 y 8 milímetros son los diámetros que se utilizan.
reciben la denominación de perchas. Perchas se llaman esas barras que se ubican allí con una finalidad constructiva y que sirven para darle forma a esta especie de cercos acá que envuelven todo el paquete de armadura, las propiamente resistentes para los esfuerzos de tracción, y estas que cierran, ¿sí?, estos cercos que reciben la denominación de estribos. Ya vamos a ver que estas barras, que se ubican espaciadas con una determinada separación a lo largo de la luz de la viga, esos estribos, ¿sí?, cumplen una función muy importante en tanto la absorción de los esfuerzos de corte, que es un tema que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero estas barras que se disponen a lo largo de la longitud de la viga, estas que tenemos acá abajo, que se designan con A sub S, toman los esfuerzos de tracción devenidas del funcionamiento que hemos venido trabajando hasta aquí para la flexión pura, digamos, o flexión simple eventualmente. Y acá arriba aparecen estas barras que tienen carácter constructivo, que se denominan perchas, ¿sí?, y aparecen solamente para dar forma a estos cercos o estribos. Ojo con esta distinción porque con este tipo de armado y considerando que estas que están acá abajo son las barras resistentes, las barras que dispongamos acá arriba, si bien se deforman y podemos considerar su aporte resistente, si es suficiente la disposición de las barras en zona de tracción, estas, digamos, las que están dispuestas en zona de compresión, se puede obviar su aporte respecto del esfuerzo de compresión. No así cuando no se cumplen determinadas condiciones, que bueno, ahora en la segunda parte de la clase lo voy a presentar, ¿sí? Pero de momento, el esquema básico: compresión absorbida por el hormigón hacia arriba del eje neutro, tracción absorbida por las barras de acero. Si no me comprenden, me paro, ¿tá? Bueno, y el ejemplo dice, se ha fijado para la viga un ancho de 17 centímetros. Acuérdense, y este cuadrito yo lo había incluido en la clase pasada, cuando en una de las últimas oportunidades que nos encontramos, resulta que cuando nosotros diseñamos la sección de la viga, digamos, la calidad del hormigón, del acero y los esfuerzos solicitantes son datos del problema. Y lo que debemos determinar son las características geométricas, vale decir, el ancho de la sección, la altura de la sección, la altura útil y la sección de armadura. Hay tres incógnitas, ¿tá?, que resolver en términos de la definición geométrica, las cuales se resuelven a partir de las ecuaciones de equilibrio internas que ya en su oportunidad nosotros hemos desarrollado, ¿sí? Las ecuaciones que te dicen esfuerzo de compresión en el hormigón igual al esfuerzo de tracción en las barras de acero. No las voy a reiterar acá porque ya las hemos repasado. Y otra que dice, bueno, el momento nominal es el producto del esfuerzo de compresión por el brazo de palanca interno. Me refiero a este esquema, que ya lo conocemos un montón. Y en estas ecuaciones aparecen justamente esas incógnitas geométricas. Como están esas dos ecuaciones de equilibrio, como tenemos solamente esas dos ecuaciones de equilibrio, y hay tres incógnitas, ello nos impone el hecho de tener que prefijar algunas de esas dimensiones y que nos quede como incógnita una sola de ellas. Usualmente, bueno, la mayor parte de los casos resulta que prefijamos de estas tres incógnitas el ancho de la viga, la altura de la viga, y nos queda como única incógnita con esas ecuaciones de equilibrio disponibles la sección de armadura. En el caso de una losa, acuérdense, el caso típico de solicitación por flexión, el ancho unitario, la altura la prefijábamos considerando las relaciones de esbelteces para controlar las deformaciones, ¿sí?, la tabla 9.5 que aparece en el reglamento, y determinábamos la sección de armadura como última incógnita. Bueno, acá vamos a proceder más o menos igual cuando diseñemos vigas por diseño para flexión. Vamos a prediseñar las secciones, las dimensiones, geométricas correspondientes al ancho de la viga y la altura. Y en este sentido, el criterio un poco va por el lado de tener en cuenta
la ubicación, en este caso del elemento constructivo, la ubicación de la viga en el entorno o en el conjunto constructivo. Acá estamos pensando, fíjense el enunciado dice, sobre la viga, por encima de la viga, hay una mampostería de 20 centímetros de ladrillo tipo rectángulo. Bueno, supongamos que esto sea una edificación, un edificio con plantas tipos, donde se repiten las plantas, ¿sí? Y que esta viga esté embebida, esté, digamos, dentro del espesor correspondiente a un mampuesto, una mampostería de 20 centímetros de ancho con el cual, digamos, ancho con el cual se unifica todo el mampuesto vertical, ambas caras, digamos, del mampuesto vertical, y la viga quede perdida dentro de esos 20 centímetros. Entonces, para que ello así suceda, si por arriba y por debajo tenemos un muro de 20 centímetros, digo, bueno, le damos a la viga un ancho de 17 centímetros, de manera que revocada sobre ambos cantos, termine un espesor total de 20 centímetros con el revoque incluido. Entonces, no, 17 centímetros, ¿está? Entonces, prediseñamos de esa manera el ancho de la viga. Nos queda entonces determinar o prediseñar la altura total. De igual manera, o de manera similar a como sucede con el caso de las losas, donde aparecen relaciones de esbelteces, relaciones de esbelteces, eh, H dividido L menor que un determinado valor, o L sobre H, L la longitud de la viga, menor o igual que un determinado valor, acá se procede igual, ¿tá? Para controlar la flecha máxima que puede tener la viga, ¿sí? En general, y sin mayor error, y contemplando como promedio las distintas condiciones de sustentación que puede tener la viga, que puede ser una viga aislada, simplemente apoyada como en este caso, o con, bueno, las condiciones de vínculo que tenga, o un entramado de vigas, un conjunto de vigas continuos, como veían hace un rato con Jorge, pueden trabajar con una relación de esbelteces promedio como la que aquí tienen propuesta, en la cual la relación entre la luz de la viga y la altura total, ¿sí? Anden aproximadamente en una relación de 10. ¿Tá? Con esto más o menos, desde el punto de vista de las deformaciones que puede adquirir de la viga, en la viga, las mismas quedan acotadas por debajo del rango de las deformaciones admisibles que proponen los reglamentos cuando verifican las condiciones de servicio. ¿Sí? Y otra vez, bueno, como lo han visto en losas, tiene un carácter aproximativo. No quiere decir que la viga pueda tener mayor altura, menor altura, ¿ah? Puede tener naturalmente menor altura, entendiendo que, bueno, obviamente cuando tenés menor rigidez, las deformaciones aumentan, ¿tá? El conjunto de los esfuerzos son equilibrados por los dos materiales resistentes, es decir, por hormigón y por acero, con lo cual, si vos tenés menor altura de hormigón, vas a necesitar mayor sección de acero para equilibrar los esfuerzos resultantes, ¿tá? Pero bueno, esta es una primera aproximación y digo, bueno, altura total, aproximadamente la luz de cálculo sobre 10, como relación desde el T, que te sitúa en 46,5. Yo acá aproximo o propongo tomar una altura total de 45, múltiplo de 5 para la altura. Nada, hay distintos criterios, hay que también adecuarlo a las condiciones constructivas, se puede considerar en términos del encofrado que reciba esta viga para materializarla, para hormigonarla y su vinculación de las losas, que la altura total sea un múltiplo de los anchos de las tablas que se colocan como encofrados, ¿sí? como una propuesta, o bueno, si es una viga que va a quedar perdida dentro del paquete del entrepiso sin asomar el diente hacia abajo, lo que nos va a limitar la altura va a ser la altura total del entrepiso. Bueno, hay distintas circunstancias que las vamos a ir ensayando y analizando ante cada caso práctico que debamos resolver, ¿tá? Pero bueno, aquí sin mayor limitación que el hecho que la viga quede perdida dentro de un espesor total de 20 centímetros por el mampuesto en la cual queda integrada. La única limitación viene por el lado del ancho de la viga.
qué sé yo, en algún caso también podría actuar como un limitante la distancia entre el borde inferior de la viga y su distancia o su altura, digamos, al piso inferior, ¿sí? Qué sé yo, cuando pensás en en un espacio para cocheras, vieron que los reglamentos de construcción establecen alturas mínimas de locales. Bueno, en el caso de una cochera, 2,20 m, me parece que está situado en el actual código de la ciudad, y esa distancia se mide desde el fondo de la viga a nivel de piso. Bueno, eso nos puede limitar la altura máxima que el elemento pueda tener, ¿sí? Pero bueno, hay infinidad de situaciones que las tenemos que ajustar en cada caso particular. Yo acá, sin mayor limitante que el ancho que les comenté antes, propuse ajustar la altura a esta condición de esbeltez, ¿sí? Insisto, son relaciones prácticas, empíricas, que están propuestas por los reglamentos para controlar de alguna manera las deformaciones, y con cargas típicas de las que las podemos encontrar en edificios de viviendas. Entonces, bueno, tenemos altura total 45 y estoy promediando, en este caso estoy proponiendo una altura D de 42 centímetros. Acuérdense que la altura H es la altura total y la altura D es la que dista desde el borde comprimido de la viga hasta el baricentro de las armaduras traccionadas, ¿sí? No me acuerdo, o bueno, no tengo presente qué medida tomaban ustedes como diferencia entre el H y el D en losas. 1,5 creo, 2,5, perdón. 2,5 centímetros. Bueno, acá se va a tomar un poquitito más porque acuérdense que además del recubrimiento, de los 2 centímetros que tenemos para el recubrimiento, estos cercos, estos estribos que tenemos acá esquematizados, tienen un diámetro también, que bueno, acá no está puesto de manifiesto, pero acá tenemos el diámetro, digamos, del estribo y el recubrimiento se contabiliza desde el borde inferior o desde el exterior, de la cara exterior de la viga, hasta el borde del estribo. Ese es el recubrimiento que hay que contabilizar, ¿sí? Los estribos, para que ustedes tengan en cuenta las dimensiones que pueden asumir, suelen tener diámetros que están entre 6 y 8 milímetros. Tengan en cuenta que esta armadura la tienen que conformar, la tienen que doblar. Y bueno, diámetros mayores a los 8 milímetros, digamos, son más dificultosos de poder doblar y darles esta conformación final que tienen estas barras. Así que salvo en vigas de fundación o vigas aporticadas que reciban cargas muy importantes, ¿sí? Los estribos usualmente suelen tener 6 milímetros. Lo sumo 8 milímetros como diámetro. Entonces vos tenés el recubrimiento más 6 u 8 milímetros. Y además, si las barras para la tracción se ubican en una sola capa, porque podría ser que estuviera más cargado, que necesitáramos más cantidad de barras, en cuyo caso se colocan en mayor cantidad, ya lo voy a explicar a eso. Suponiendo que se dispongan en una sola capa y de igual diámetro todas las barras, deberíamos contabilizar al eje teórico en que se disponen esas barras en la zona de tracción, ¿sí? Así que bueno, acá esquemáticamente fíjense que yo así lo he propuesto y sin mayor error podríamos proponer 3 centímetros de diferencia entre H y el D, si quieren, y bueno, no pasa nada, acá con esto podríamos poner, un problema que así sea, podríamos poner 3,5 centímetros y proponer acá 41,5. ¿Ah? Es igual, digamos, por las tolerancias con que nos manejamos en la construcción, y dependiendo del diámetro final que tengan esas barras, vamos a tener en todo caso un ajuste entre el H y el D, pero que no tiene un impacto significativo. Podemos trabajarlo con una u otra medida. Bien, así que entonces con estas medidas voy a considerar el dimensionado a continuación. Bueno, análisis de cargas. Análisis de cargas de las vigas, en este caso de la viga número 1, la única viga que tenemos acá presente. Dice el enunciado, recibe la acción de una mampostería de ladrillos de 20 centímetros de espesor, de ladrillos tipo RDTAC. Yo acá tomé, bueno, D sub M, carga muerta para la mampostería, carga permanente, espesor de 20 centímetros, altura de 2,50 m, dato del problema.
tomé un peso específico de 800 kilos por metro cúbico, 8 kilonewton por metro cúbico. Podría ser menor, hay que consultarlo, hay que ver, digamos, las especificaciones. Recordemos que podría ser 600, es un material liviano, ¿sí? Pero bueno, tomé un valor que tenía ahí de referencia para este tipo de mampostería ya revocada final, ¿sí? Lo cual me lleva a 400 kilos por metro. Esto es carga muerta, carga permanente. Y además hay que computar obviamente el peso propio de la viga, que implica en este caso multiplicar la sección, el ancho, 0,17, por 0,45 por 2.400 kilos por metro cúbico. Podrían tomar acá también 2.500 para el peso específico, ¿sí? Como en este punto, en ese valor propuesto para el ejercicio, 184 kilos por metro, ¿sí? Entonces sacar de uno en una tabla los valores correspondientes a las acciones incidentes. Tenés como cargas permanentes y como sobrecargas. Las permanentes, la mampostería, el peso propio de la viga. Dice, bueno, reacciones totales de losas que están apoyando sobre la viga, que vienen de las losas. El dato del problema, 910 kilos por metro. Y por las acciones variables, la sobrecarga de destino, 390. ¿Está? Están sumadas por un lado las cargas permanentes y por otro lado están sumadas las sobrecargas de uso. Aplicamos los dos estados de carga típicos, 1,4 veces la carga permanente, 2.091 kilos por metro, y 1,2 por las cargas permanentes más 1,6 de las sobrecargas, ¿sí? Que nos lleva a 2.416 kilos por metro. Obviamente el momento máximo lo vamos a calcular, lo vamos a obtener con el segundo estado de cargas. ¿Bien? Bueno, y acá les voy a pedir que me ayuden con el cálculo, ¿sí? Vamos a ir computándolo. Cálculo del momento máximo, momento máximo por cargas requeridas. Vamos a llevarlo a kilonewton por metro. Si me ayudan con este cálculo, entonces vamos a tener. Esto va a estar en kilonewton por metro. ¿Está? Bueno, entonces es 24,16 kilonewton por metro por la longitud elevada al cuadrado. La longitud de la viga, 4,65 metros, dividido 8. Esto está en kilonewton por metro. Si me dicen el valor. 65,3 me dio. 65,3 kilonewton metro. Bueno, y el momento nominal implica dividir este valor máximo del momento por cargas exteriores por 0,9. Vamos a llevarlo acá. Entonces 65,31 dividido 0,9 nos da 72,57. Chequéenlo por favor al valor, por ahí no sé si está bien. Así no tenemos errores en la... Perfecto, esto en meganewton por metro sería 0,07257 meganewton metro. Bueno, dimensionamiento. Esto sale de las ecuaciones de equilibrio. Acuérdense de esta ecuación que hemos desarrollado ya en el primer cuatrimestre. Un medio de K sub A. K sub A era un coeficiente o era la cuantía mecánica como la habíamos designado, ¿sí? Esto sale de la ecuación de equilibrio que decía M sub N igual a 0,85 F'C bueno, de ahí salía esa ecuación, ¿sí? Y aparecían en el desarrollo estos coeficientes K sub A que lo denominamos como cuantía mecánica. Acá nosotros tenemos que llevar en esta ecuación los valores correspondientes del momento nominal, las características mecánicas y de resistencia y las dimensiones que están propuestas. Eso lo podemos sacar numéricamente, ¿sí? para completarlo. Y despejar el K sub A, esto es una ecuación cuadrática. Si les parece, entonces vamos a tener
más. Voy completando la ecuación. Valor M sub n en meganewton por metro. 0.07257 meganewton metro sobre 0.85. El hormigón, leemos por acá arriba, es un H25, ¿sí? 25 megapascal para la resistencia especificada a compresión, así que te da 25 meganewton sobre metro cuadrado. La medida B, la medida del ancho de la viga, 0,17 en metros por la altura D al cuadrado, que me va a dar, había yo propuesto 0,415 al cuadrado, y esto igualado a 0, ¿sí? Calculen este coeficiente del término independiente de la cuadrática. Calculamos este término acá, a ver cuánto da. $0,117. 0,117. Sí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer de acá? Esto es una ecuación cuadrática con incógnita K sub A. Los que tengan por allí la calculadora o alguna herramienta para determinar la solución positiva de la cuadrática y me la pasan, ¿sí? Solución a la cuadrática. La positiva tomamos. Me dio 1,87 Ajá. y 0,12. 1,87 y 0,12. Bueno, 0,12 es la menor, ¿sí? Tomamos la menor porque si no se nos va la cuantía geométrica por fuera de la... Eso es lo que te da con la raíz negativa, ¿no? Sí, con la calculadora me dio esos dos resultados. Si no se te va de la sección controlada por tracción. Bueno, entonces tenemos la solución K sub A 0,12,1 me dio a mí. Esta es la que llamamos cuantía mecánica que permite calcular la geométrica, ρ, ¿sí? Fíjense acá, la geométrica es la mecánica por la relación de condiciones de resistencia, el 0,85 F'C del diagrama rectangular de tensiones en el hormigón sobre la tensión de fluencia en el acero. ¿Ah? Entonces calculamos la cuantía geométrica, la cantidad de acero en definitiva, referida a la sección de hormigón. Vamos a poner 0,85 por 25 megapascal sobre 420, que me equivoqué con este valor. Y ahí tenés la cuantía geométrica. $6,12 por 10⁻³ me dio eso. Entonces la sección de acero, les recuerdo, es el producto de la cuantía geométrica, ρ, por B,
y por D. ¿Ah? Acuérdense que RDO era sección de acero A sub S sobre B por D, que es la sección útil del hormigón. Entonces tenés 6.12 por 10 a la menos 3 multiplicado por 17 por 41.5. Esto te va a dar en, como yo lo acomodé, en centímetros cuadrados. Como la cuantía es dimensional, acomodo acá las dimensiones para que nos dieran centímetros cuadrados. Esta es la sección total de acero que tiene que tener la viga. ¿4,32? 4,32 centímetros cuadrados. Esos son centímetros cuadrados totales. Acuérdense que en la losa nosotros teníamos centímetros cuadrados por metro, porque bueno, el metro era el ancho que tomábamos como consideración para distribuir la sección de acero. Acá es ancho total, perdón, la sección total. Esa sección tiene que completarse con la cantidad de bardas que dispongamos acá en zona de tracción, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es qué diámetros y qué cantidad de bardas tenemos. Nosotros deberíamos tener acomodar las bardas más o menos según este esquema que acá tenemos presente, ¿sí? Para eso podemos ayudarnos por una tabla que ustedes tienen en el conjunto de tablas que les hemos propuesto, ¿sí? Una tablita muy similar a la que ya utilizaron para analizar la cobertura de sección en losas. Esta es la que utilizaron en el primer cuatrimestre. La previa, estoy en la página 18 de las tablas, te presenta las secciones de armadura totales, ¿sí? Y generalmente la utilizamos esta tabla para evaluar la cobertura de sección en vigas, de sección de acero me estoy refiriendo. Bueno, algunas cuestiones de carácter general que vamos a ir repasando cuando trabajemos con el diseño de secciones de vigas. Primero, como diámetros para las barras resistentes en tracción, siempre vamos a utilizar como mínimo barras del 8, no del 6. Vamos a utilizar siempre barras del 8 como mínimo. ¿Estamos? Nunca del 6. Por otro lado, viga de sección rectangular. Viga de sección rectangular. Como mínimo en la zona de tracción, como mínimo 2 barritas. Nunca una. Como mínimo 2. Tiene que haber una en cada esquina, como condición de armado. Por otra parte, para conformar el estribo, este cerco para la cobertura del corte, que es algo que vamos a ver más adelante. Pero como mínimo, una barra en cada esquina, con lo cual totaliza dos barras como mínimo. Y bueno, y obviamente completar la sección total de armadura. Esa sección de armadura la podemos completar con todas barras de igual diámetro, ¿sí? Con todas barras de igual diámetro, o combinando diámetros de barras. Es decir, podemos utilizar barras de distinto diámetro para llegar a los 4,32 centímetros cuadrados, ¿sí? Pero bueno, hay algún criterio de combinación de diámetros de barras para el armado que, bueno, debemos respetarlo para, bueno, de alguna manera que sean compatibles las condiciones que nosotros estamos disponiendo desde el punto de vista constructivo con las ecuaciones de equilibrio, etc. ¿Ah? Bueno, yo acá en este ejemplo voy a proponer utilizar todas barras de igual diámetro. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, barras del 8, Si utilizamos barras del 8, deberíamos utilizar 9 barras. Fíjense acá, ustedes leen número de barras de igual diámetro, desde 1 hasta 9, y acá lees el diámetro. El valor que encontrás en tabla refiere a la sección total en centímetros cuadrados de esas barras que estás disponiendo o estás proponiendo. Entonces, 9 barras del 8 cubren 4,52 centímetros cuadrados. Siempre, digamos, adoptamos o colocamos una sección general mayor que la que tenemos que cubrir, ¿sí?
con una tolerancia. Esto ya lo hemos visto también cuando dimensionamos, cuando diseñamos losas. Podemos tener una tolerancia hacia abajo en cobertura de hasta un 2, un 3% de disposición de sección de armadura inferior a la que calculamos. ¿Tá? Hasta ese límite, hasta ese rango podríamos estirarnos por debajo. Pero bueno, 9 bardas, y ya vamos a ver por qué, 9 bardas es un número bastante grande de varillas para colocar todas en una sola hilera, en una sola fila, en una sola capa, y tiene que ver de alguna manera, para ir introduciéndonos en las condiciones, digamos, constructivas de armado, con que efectivamente puedan tener una separación adecuada para que el hormigón pueda colarse a través del espacio que queda entre las barras. Básicamente va ajustado con, ya vamos a ver las condiciones que operan en este sentido, tiene una relación importante con el tamaño máximo del agregado grueso que utilicemos en el hormigón de diseño. ¿Tá? Pero bueno, como criterio general, el hormigón se tiene que poder colar entre las barras y tiene que llenarse adecuadamente sin que queden oquedades. Bueno, para eso hay que cumplir una condición de diseño y de servicio, si ustedes quieren, ¿sí? Que implica tener en cuenta una separación mínima de barras. Que ya vamos a ver cuánto hay, no se preocupen que ya lo vamos a ver. Pero bueno, si yo las quiero acomodar todas en una sola hilera a esas 9 bardas, sospecho que nos va a quedar poco espacio entre barda y barda para que se pueda colar. Pero bueno, es una opción en definitiva desde el punto de vista geométrico para llegar a los 4,32. Otra posibilidad sería colocar bardas del 10, que estaríamos necesitando, fíjense, 6 bardas del 10 que cubren 4,71 centímetros cuadrados, que implica una cobertura en exceso de los 4,32 que necesitamos, bastante más, acá estamos hablando de 4,71 dividido 4,32, estamos hablando de más de casi un 10% de cobertura en exceso a lo que precisamos, ¿sí? Siempre, digamos, lo aconsejable es que no estemos tan lejos de la sección que disponemos de la que necesitamos. Las 6 bardas, pero aún así podría ser una opción. Lo mismo que antes, el mismo comentario que las 9 barras del 8 van a quedar poco distanciadas entre sí, lo estoy sospechando y ya lo vamos a corroborar, para esa condición de asegurar un adecuado colado del hormigón entre las barras. O 4 bardas del 12, fíjense, 4 bardas del 12 cubren 4,52 centímetros cuadrados, igual que las 9 del 8, ¿sí? Esas 4 bardas también podrían ser una opción. O si ya utilizás bardas del 16, podrías utilizar 3, ¿tá? Pero bueno, ahí obviamente en exceso, bastante importante, digamos, la cantidad o la sección total de acero respecto a lo que precisás. Así que esta última ya la descartaría. Estarían ceñidas las opciones a, bueno, 6 barras del 10 o 4 barras del 12. Que en definitiva es la que termino ocupando. Bueno, yo acá les propuse este esquemita porque justamente le iba a resolver 4 barras del 12 para colocar en esos 17 centímetros. ¿Sí? Así que cubrimos esa sección con 4 barras de 12 milímetros, que totalizan, ¿sí? Totalizan, podemos acá indicarlo, la sección. Totalizan una sección de 4,52 centímetros cuadrados. El AS cubierto es de 4,52 centímetros cuadrados, de acuerdo a lo que vimos en la tabla. ¿Sí? Me adelanto un poquitito, después vuelvo sobre el cálculo contable, que ya lo conocen, no importa. Lo que les he venido mencionando al respecto de la separación libre mínima que tiene que haber entre las barras para garantizar un adecuado colado. Esto está dispuesto en un capítulo del CIRSOC 201 que refiere justamente a las condiciones de armado, en el artículo 761 del reglamento. Nos dice que si las ubicamos en una capa, si a las varillas las ubicamos en una capa, tenemos que respetar una separación mínima, ¿sí? Y dice el reglamento, esa separación mínima, esa es la separación, tiene que ser el menor de los siguientes valores. ¿Tá? Tiene que ser el menor de los siguientes valores. El diámetro de la barra
¿Cuál es el diámetro de las barras que acá estamos proponiendo? Bueno, 12 milímetros, 1,2 centímetros. ¿Sí? O, valor fijo, así lo establece la norma, 25 milímetros, 2,5 centímetros. ¿Está? O 4/3 del tamaño máximo del agregado grueso. ¿Eh? Vamos a suponer acá, no lo tenemos a ese dato, del tipo de hormigón que hemos utilizado, pero podemos, no sé, suponer un tamaño máximo agregado grueso de que, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Cuánto puede ser el tamaño máximo de un agregado grueso en un hormigón normal? Hormigón en tecnología del hormigón. 19 milímetros puede ser. 19 milímetros podría ser, ¿sí? 19 milímetros, 3/4 de pulgadas, ¿sí? 19 milímetros, lo cual te lleva, 19 milímetros es 3/4 de pulgada. Entonces te quedaría el resultado acá, 25 milímetros, ¿está? El menor de los tres valores, es decir, acá en definitiva el que manda es este de acá, ¿está? Bueno, obviamente que no vamos a estar haciendo siempre esta comprobación, no vamos a estar haciendo siempre esta comprobación para cada tipo de barras que dispongamos. Hay algunas tablas ahí que tienen en el apunte que los ayudan a esto a graduarlos, ¿sí? Que esta tabla que tienen desde la página 15 hasta la 17, que te dice, bueno, cuál es el ancho mínimo que tiene que reunir una viga, ¿sí? Cuando colocas n cantidad de barras dispuestas en una sola hilera, en una sola capa, ¿sí? Ya sea que utilices todas barras de igual diámetro o combines diámetros. ¿Ah? Entonces, bueno, ya la van a aprender a utilizar después, en todo caso. Pero fíjense que acá aparece lo que yo les decía antes. Se fijan algunas condiciones de diseño, digo, para armar estas tablas de acá, pero los valores están ajustados a las disposiciones de armado que establecen los artículos 722, el 761 que les comenté del reglamento y el 771. En términos de, bueno, las separaciones mínimas que tiene que haber entre barra y barra. Entonces vos acá vas leyendo barras de diámetro 8 milímetros, bueno, nosotros utilizamos de 8, barras del 10, en la siguiente tabla dice, o es aplicable cuando utilizas barras de 12 milímetros de diámetro. Entonces vos tenés que leer acá en esta columna la cantidad de barras de igual diámetro, para el caso que nos ocupa, ¿sí? Por ejemplo, acá utilizamos 4 barritas, ¿sí? Y lees acá inmediatamente en la columna siguiente, cuando las colocas en un agrupamiento de entre 1 y 5 barras, te dice, bueno, el ancho mínimo que tiene que tener la viga es de 19 centímetros. ¿Sí? 19 centímetros sería el ancho mínimo que debería tener la viga en la cual coloques 4 barras del 12 una al lado de otra. Con la separación mínima que tiene lo que especifica el reglamento. Bueno, nosotros tenemos 17 centímetros acá como ancho de la viga, la que hemos diseñado. Yo lo voy a considerar por satisfecho, es muy chiquita la diferencia, ¿sí? Y van a quedar un poquitito más cerca las vigas que lo que prevé el reglamento, pero se considera aceptable en este caso particular, ¿sí? Para que, bueno, se cumpla la separación mínima, debemos reunir, o el B debiera ser de 19 centímetros aplicándolo rigurosamente, con los 17 centímetros quedarán un poquito más apretadas, pero bueno, lo consideramos aceptable desde el punto de vista del diseño. ¿Estamos? Pero bueno, esta tabla está bastante piola porque ustedes pueden leer acá cómo disponer barras en una sola capa, en una sola fila, ya sea que utilicen todas con el mismo diámetro o empiecen a combinar barras de distintos diámetros. Seguramente los ejemplos que van a ir resolviendo van a referirse a esta tabla. O la van a ocupar más, ¿sí?
Yo acá en el ejemplo resolví o utilicé todas barras del mismo diámetro. También pueden combinar. El criterio para combinar diámetros diferentes implica que el salto, digamos, entre un diámetro y otro no sea mayor a 2 rangos de diferencia. Es decir, si yo he utilizado barras del 12, puedo combinarlas con barras del 10 y del 8 a lo sumo hacia abajo, y hacia arriba, bueno, diámetro 14 no hay, solamente con barras del 16. ¿Está bien? O sea, las barras del 12 puedo combinarlas con barras de menor diámetro hasta el diámetro 8, y hacia arriba con barras de hasta 16 milímetros. Siempre 2 rangos de diferencia. ¿Ah? Bueno, con los calibres que nosotros acá tenemos en nuestro medio, que van de 2 en 2. ¿Está claro eso? Eso cuando combinan diámetros de barras. Pero bueno, entonces para nuestro caso hemos utilizado todas barras del mismo diámetro. Hemos verificado la cuestión de las separaciones mínimas entre las mismas. Utilizamos la tabla y bueno, y consideramos verificada esa condición de servicio. Así que de esta manera queda dispuesta, queda calculada la sección necesaria de acero, y bueno, la sección con la que terminamos cubriendo el esfuerzo de tracción en definitiva interno. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, si quieren acá muy rápidamente completamos el ejemplo. Bueno, yo lo propongo acá realizarlo con el método K sub D. Si quieren rápidamente lo hacemos como para repasarlo. Seguramente esto ya lo saben de memoria. Acuérdense del cálculo del coeficiente KD, la raíz cuadrada de el cociente. Vamos a escribirlo de esta manera. Vamos a hacer la altura D en metros, la altura D es 0.415, ¿sí? Sobre la raíz cuadrada del cociente entre el momento nominal en meganewton, 0.07157, meganewton 72, perdón, 57, momento nominal, dividido el ancho de la viga, acuérdense, D dividido la raíz cuadrada de M dividido B. En la losa era 1 metro, ahora en la viga es distinto de 1 metro. Por la compatibilidad de unidades, esto va en metros, así que es 0.17. Calculamos el coeficiente KD. .635. 0.635. Y vamos a la tabla del KD-KE. Me dicen el coeficiente KE correspondiente, el que aparece para H25 en este caso. Coeficiente K sub B. $25,62. 25.62, entonces, por el cociente entre el momento, otra vez en meganewton, metro, 0.07257, dividido la altura en metros, 0.415. Y esto, si lo trabajamos con esas unidades, meganewton por metro y metro, te va a dar en centímetros cuadrados la sección de acero. $4,48. 4,48. 8. Bueno, centímetros cuadrados. Bueno, ahí les queda entonces el ejemplo resuelto con las dos alternativas de cobertura. ¿Estamos? Muy bien. ¿Se entiende hasta acá? ¿Dudas?
Sí, se entiende. Muy bien. Bueno, acá hemos calculado una sección de acero utilizando las ecuaciones de equilibrio. Estas cargas son cargas, las cargas incidentes sobre la viga son cargas medianamente importantes. Podría ser que nos encontremos con cargas obviamente de menor magnitud, de menor cuantía, y que por lo tanto nos lleven a menor sección de, bueno, de la sección de hormigón como de la sección de acero, ¿sí? Como de la sección de acero. Aún así, digamos, la sección de acero, ¿cómo la hemos calculado? Utilizando las ecuaciones de equilibrio, las que conocemos desde el primer día, ¿tá? Pero aún así, a la viga hay que dotarla de una cantidad mínima de acero. Ustedes piensen que si las cargas son incidentes sobre la viga son poco importantes, ¿sí? Nosotros siempre estamos considerando el cálculo en rotura, entendiendo por rotura el hecho de alcanzar un determinado valor de deformación en los materiales, el 3 por 1000 en el hormigón, ¿sí? Y bueno, hay un valor que supere a la fluencia de manera bastante marcada para el acero, ¿tá? Esa es la condición de diseño. Y consideramos en este sentido que la parte traccionada de la viga está fisurada. Cuando la parte en tracción de la viga está fisurada, ¿qué era lo que hacíamos? Considerábamos desde el punto de vista resistente que la compresión la absorbe el hormigón y la tracción la absorbe por entero el acero, ¿tá? Ahora puede suceder, ¿sí? Que la resistencia a flexión de esa sección fisurada sea menor que el momento crítico, llamémoslo de esa manera, que produce el agrietamiento de la sección no fisurada, es decir, ese momento que aparece cuando todavía el hormigón colabora a tracción. ¿Se acuerdan que nosotros analizábamos la primera o la segunda clase? Decíamos, bueno, de acuerdo a los valores de las cargas, si las cargas son muy bajitas, la viga puede trabajar en estado 1 sin que existan fisuración en la zona de tracción, ¿sí? Entonces ahí tomábamos o considerábamos que en la zona de tracción esos esfuerzos eran absorbidos conjuntamente por el hormigón y el acero. Ahora, cuando se produce la primera fisura, inmediatamente todo el esfuerzo de tracción lo absorbe el acero, lo absorben las barras de acero. Ahora, hay que protegerla la viga, hay que protegerla, llamémoslo de esa manera, o entendámoslo de esa manera, con una resistencia suficiente en su condición fisurada, ¿sí? Ante ese eventual esfuerzo, ¿sí? Que podría ser menor que el que produce la fisuración en condición de no fisurada, ¿tá? Porque si la viga no tiene esa suficiente resistencia, si la resistencia de la viga es menor, que aquella implícita para la condición de no fisurada, ni bien se produce la primer fisura, se produce la rotura física, digamos, sobreviene la rotura frágil, sin preaviso. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, el conjunto de la sección de acero y de hormigón tiene que ser suficiente para resistir esa condición de rotura frágil. Ante cargas bajas, ¿sí? De sección no fisurada y que, bueno, que repentinamente, al superarse la resistencia a tracción en la fibra más traccionada, valga la redundancia, podría provocar comportamiento frágil. Eso nos lleva, ¿sí? a establecer una condición mínima de sección de acero, que es la que vamos a calcular a continuación. Es decir, una vez que nosotros calculamos la sección de acero necesaria desde el punto de vista del equilibrio entre los esfuerzos en la sección, debemos verificar que esa sección sea mayor que la sección mínima, que la calculamos bajo este supuesto que les acabo de comentar. Entonces, sección mínima de acero. Sección mínima de acero en elementos solicitados
a flexión. No sé por qué esto me quedó por acá. Entonces el criterio es proteger a la viga de un comportamiento frágil, ¿sí? Para lo cual vamos a tomar en consideración la siguiente situación. En estado 1, a ver si tengo por acá el apuntecito para recordarlo. Un minuto por acá. Para flexión, ¿sí? Para flexión, si esto es estado 1, cuando aún no está fisurada la viga, nosotros podemos calcular las tensiones, ¿sí? En borde superior comprimido, en borde inferior traccionado, por ecuaciones de resistencia de materiales, haciendo, para la sección más solicitada, tensión igual a momento dividido módulo resistente de la viga. ¿Se acuerdan? Resistencia de materiales cuando trabaja todo en conjunto y aún no hay fisuras. ¿Ah? Yo puedo decir, no sé por qué me aparece esto. Yo puedo decir entonces que las tensiones, acuérdense, con la nomenclatura F, en el borde inferior de la viga es igual a, ya les voy a indicar porque le puse F sub R, el cociente entre el momento solicitante dividido el módulo resistente de la sección, lo que vieron en resistencia de materiales. Acá le pongo F sub R porque acuérdense, esto ya lo hemos visto, F sub R refiere a la tensión de rotura por tracción en flexión. ¿Está bien? Esto ya lo vimos en su momento cuando analizamos el ejemplo 19. Tensión de tracción, tensión crítica de tracción, la que produce la fisuración de la viga, en este caso en el borde inferior. De acá yo podría definir o deducir, ¿sí?, lo que es el momento crítico en la flexión. Deduzco el valor del momento. Tengo acá. El momento resulta igual al producto de la tensión de tracción por el módulo resistente de la viga. ¿Está? Y a ver si se acuerdan ustedes cuál era la tensión crítica de rotura por tracción en el funcionamiento en flexión. Esto lo vimos en su momento en el ejemplo 19. La que provoca, ¿sí?, la primer fisura por flexión. Vamos con la segunda, la tercera clase por allí. Este valor. Este valor de acá, ¿sí?, tensión de rotura por tracción en la flexión, es, según la normativa, 0,7 por la raíz cuadrada de F'C. ¿Se acuerdan? No se acuerdan, no importa. Esta es la tensión límite. A partir de ahí, acuérdense, teníamos la separación entre estado 1 y el estado de fisuración, ¿sí? Por el módulo resistente de la viga. La viga vamos a suponer que tiene sección rectangular. ¿Cuánto es el módulo resistente de una sección rectangular? De resistencia de materiales lo deben saber. Sección rectangular, supongan que fuera homogénea la viga sin considerar que es de un material combinado. Base por h al cubo sobre 6. Exactamente. Entonces tenemos 0,7. Espérate que acá lo borré. Perdón.
módulo resistente, el ancho de la sección, por la altura al cuadrado, sobre 6. ¿Tá? Esto es el momento calculado a partir de, bueno, de esta ecuación, el momento crítico calculado de esta ecuación, considerando como que fuera, digamos, comportamiento en estado 1. ¿Tá? Y bueno, y el momento interno en la sección, aquí me tengo que referir necesariamente a este mecanismo. El mecanismo interno, por mecanismo interno, donde aparecen la fuerza de compresión y la fuerza de tracción, resulta ser el producto de esta fuerza de tracción por el brazo de palanca, la distancia C entre las resultantes de tracción y compresión. Esto es lo que vale para el mecanismo de la viga fisurada. T por Z, ¿sí? Momento interno, si queremos llamarlo de esa manera. Entonces, el momento vale igual el esfuerzo de tracción en las barras de acero por Z, que es el brazo de palanca entre la fuerza de tracción y la fuerza de compresión. Y la fuerza de tracción va a ser el producto de, considerando, digamos, las características resistentes del material acero, y el grado de elongación que tengan las barras de acero, va a ser el producto de la sección de acero por la tensión a que trabajan. ¿Qué vamos a suponer? Si estamos suponiendo un comportamiento dúctil, ¿cuál va a ser la tensión de trabajo para las barras de acero? Comportamiento dúctil de la sección de hormigón. ¿Qué tensión de trabajo vamos a considerar para las barras de acero? Se han olvidado, bueno. Fuerza de tracción igual a sección por tensión. ¿Qué tensión? La tensión de fluencia. Esto lo deberían saber, les debería salir al toque, digamos. Tensión de fluencia es la tensión de trabajo que consideramos. Z, brazo de palanca. Bueno, vamos a buscar acá para ayudarnos un poquitito con una tabla. A ver con cuánto varía el Z. ¿Cómo lo podemos expresar? Lo voy a expresar acá como una función de la altura útil D, o bueno, podría ser la altura H. Da igual. Vamos a ir a las tablas por acá. La tabla del K sub D. Bueno, fíjense acá aparecía en esta tabla un coeficiente KZ, que permitía, multiplicando el mismo por la altura útil D, obtener el brazo de palanca. Fíjense, ese coeficiente, H25, varía entre, no sé, 0,97, 0,98 y 0,84. 0,84 y 0,98. A ver, díganme, para, digamos, tomar acá un valor que esté dentro de este rango, díganme el valor promedio entre 0,98 y 0,84. Sería más o menos ¿cuánto? 0,91. 0,91, vamos a tomar 0,91 por D. ¿Está? 0,91 por D. Bueno, y si les parece también, porque como la expresión anterior, ¿cuál va a ser la idea? Este es el momento, este momento que escribí acá, es el momento límite antes de que se produzca la primera fisura. Antes de la primera fisura tenemos un comportamiento homogéneo, digamos, colaborativo entre los dos materiales. Entonces, la ecuación de resistencia de materiales. ¿Está? Tensión por módulo resistente. Ni bien se produce la primera fisura, ¿qué es lo que tengo? Se produce la primera fisura y tengo este comportamiento típico, compresión hormigón, tracción acero. ¿Qué es lo que nosotros vamos a plantear para cálculo de la sección mínima de acero? Que los dos momentos son iguales, justo en el límite en que se produce la primera fisura por flexión. Lo que tengo que hacer es proteger a la viga de esa circunstancia. Entonces yo acá lo que voy a hacer es anotar esta altura de, digo, como esto lo voy a igualar, fíjense que en la primera ecuación aparece la dimensión H y acá la D, no sé,
vamos a ver el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior habíamos propuesto una, digo para hacerlo bien práctico, ¿no? Una altura h de 45 y una altura d de 41,5. A ver, escribamos la relación entre ambos como para tener una idea acá de relación entre ambas dimensiones. Acá me dio 1.08. 1.08 la relación h dividido d. ¿Sí? Podemos escribir una en función de la otra. ¿Sí? Así que, o si no podemos hacer 41.5 dividido 45 te da 0.92. Para tener una referencia, para hacer esta igualdad acá, vamos a escribir igual a sub s por la tensión de fluencia, que sería el F sub y, por, que sería acá el 0.91 de D, esto venía por la altura Z, acuérdense, este 0.91 era el promedio acá de los K sub Z que vimos en tabla, ¿sí? Así que te queda 0.91 y en lugar de escribir D, escribamos en función de H, ¿está? Sería el D, nos dio en el ejemplo que vimos antes, 0,92 de H. Hagamos esta multiplicación, 0,91 por 0,92. 0.837. 0.837, sí. 0.837 por F sub y, por A sub S, por F sub Y, de influencia, por H. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a plantear acá? Que el momento en estado de fisuración, segunda ecuación, igual al momento, ¿sí? Cuando tenemos este comportamiento en estado 1, antes de que se produzca la primera fisura. Entonces, esa sección de acero que aparece en la segunda ecuación va a ser, justamente acá en la igualdad, ¿sí? La sección de armadura mínima para todos estos supuestos que hemos ido analizando. Entonces, la sección de armadura mínima, o vamos a escribir la igualdad directamente, 0,837 por, y acá sí voy a escribir, ese mínimo, ya sí le doy un nombre, por la tensión de fluencia, por la altura h. Y en el otro miembro, el momento para la sección sin fisurar, que te da 0,7 por la raíz de F'C, por BH cuadrado sobre 6. Bueno, entonces podemos dejar acá en este término a su vez solito, ¿sí? Y despejar los valores. Es decir, vamos a hacer a continuación la siguiente relación. Hacemos 0,7, ¿sí? Dividido esta relación 0,837 y dividido 6. A ver cuánto da numéricamente. 0.14. 0,14. Bueno, entonces me dicen que da 0.14. Por la relación, y lo voy a anotar de esta manera. Cociente entre la raíz de F'C, vamos a copiar para hacerlo más rápido.
sobre F sub Y, relación de resistencia en definitiva, por B y por H. Usualmente, en lugar de hacer la relación con H, se escribe la relación con D. Bueno, vieron antes que yo había supuesto H igual 1.08 de D, ¿sí? Para introducir acá esta relación D igual 0.92 de H, lo trabajé con el ejemplo anterior, la inversa H 1.08 de D. Si acá introducimos 1.08 por D en lugar de escribir H, hagamos 1.08 por 0.14. Profe, ¿SH va al cuadrado? ¿No va al cuadrado? No, porque acá simplifica con el del primer miembro. Ah, claro, gracias. Entonces te queda en función de la sección de hormigón. Multipliquen el 0.14 por 1.08 y escribimos todo en función de D. A continuación. Acá yo me tendría que haber colocado que de acá despejamos en realidad, esto lo escribí mal, vamos a escribirlo correctamente, que la sección de acero mínima, lo que estaba proponiendo es ese valor. ¿Está? 0.14 por 1.08 hagamos a continuación. 0.1512. 0.1512 por B por D. ¿Sí? Generalmente lo hacemos siempre a estas relaciones donde aparece una cuantía, las hacemos haciendo la referencia o marcando la referencia con la sección útil de hormigón, B y D. 0,1512. Bueno, naturalmente acá esta ecuación, esta igualdad de sección fisurada, segunda ecuación, y sección no fisurada se está marcando o la hemos calculado en el límite. Nosotros tenemos que proveer de una adecuada seguridad para que no se produzca justamente la fisuración de la viga, ni bien el momento exterior supera el correspondiente al que produce el agrietamiento en la sección más traccionada. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice el reglamento? ¿Qué te dice el reglamento? Que esa sección mínima, si se trata de una sección rectangular, asciende al mayor de los siguientes valores. Vamos a poner lo que dice la SECSOC. La SECSOC dice que la sección mínima de acero es mayor de los siguientes valores. La raíz de F'C dividido 4 veces F sub Y por B por D, que es la sección de hormigón, ¿sí? Y esto tiene que ser mayor o igual, por otro lado, que 1,40 sobre F sub Y por la sección útil de hormigón, que es B por D. ¿Está? Entonces esto es lo que establece el SIRSOC. Fíjense que acá la sección mínima, bueno, comparativamente con la anterior, te daría, según lo que establece el SIRSOC, 0,25, un cuarto, 0,25 de la raíz de F'C por B y por D. Es decir, nos cubre en exceso, digamos, el equilibrio para estas relaciones geométricas que yo establecí acá, en esta deducción, ¿sí? Que estaba 0,15, 0,25 de la raíz de F'C por B y por D. Esta es la sección mínima que tiene que reunir
de acero, el elemento sometido a flexión, para prevenir de una falla frágil, ¿sí?, ante la eventualidad justamente de que los esfuerzos sean muy bajitos. Entonces, para prevenir una rotura frágil en el momento de fisuración, esa es la cuantía mínima de acero de que hay que proveer, ¿tá? Así que bueno, cada vez que calculen la sección de acero, la necesaria por las condiciones de equilibrio, tienen que necesariamente verificar estas cuantías mínimas. ¿Estamos? Bueno, esta deducción que yo propuse acá es nada más que al efecto de llegar a que el reglamento nos cubre, digamos, bastante en términos de esa cuantía mínima frente a la falla frágil repentina de la sección no fisurada. ¿Alguna duda con esto, chicos, chicas? Eso es para la sección rectangular. Después, bueno, también la sección puede tener formas distintas a la rectangular. Por ejemplo, una sección T, ¿sí? Y bueno, después en todo caso en la práctica repasan el valor correspondiente de sección mínima de acero, ¿sí? Bueno, por acá lo tengo a la vista, así que esto es para sección rectangular, voy a aclararlo. Si se trata de una sección T, ya vamos a ver cuando aparece la sección T, ¿sí? La sección mínima se calcula con la siguiente expresión. Es F'C sobre 4,49 por F sub Y por B y por D. Eso cuando tenemos sección T. Bueno, así que esa verificación necesaria siempre que tengamos elementos sometidos a flexión, vigas, ¿no?, fundamentalmente. Perfecto. Hasta acá hemos considerado en nuestro esquema clásico, ¿sí?, en el esquema mecánico, ¿sí?, sección fisurada, que todo lo que está por encima del eje neutro de ahí hormigón absorbe los esfuerzos de compresión y por debajo del eje neutro tracción, sección fisurada, lo cubrimos con acero. En un mecanismo en el cual el hormigón se deforma al 3 por 1000 y el acero, si la sección está controlada por tracción, como mínimo al 5 por 1000. ¿Tá? Pero podríamos encontrarnos con la circunstancia de que la sección sometida a compresión no alcance por sí sola, ¿sí?, a desarrollar el esfuerzo de equilibrio correspondiente para la cupla, para el esfuerzo exterior a que lo someten las cargas exteriores. ¿Ah? Que la sección de hormigón no comprimida sea tan pequeña que no alcance a equilibrar la necesaria resistencia que le imponen desarrollar las cargas exteriores. Esa podría ser una situación en la que nos encontremos. Sección de hormigón insuficiente. O que las barras que dispongamos en zona traccionada, las barras de acero que dispongamos en zona traccionada, tengan una deformación neta, una deformación total que esté por debajo del 5 por 1000, entonces no estaríamos aprovechando completamente las capacidades, digamos, resistentes del acero, en términos de la gran elongación que el mismo presenta y la ductilidad, digamos, de que provee a la sección. Y en términos nominales estaríamos dentro de lo que se denomina, acuérdense, zona de transición. Acuérdense, teníamos zonas controladas por tracción con comportamiento en rotura francamente dúctil cuando la deformación en las barras de acero superaba el 5 por 1000. Cuando estaba por debajo la deformación en las barras del 2 por 1000, las barras de acero, hablábamos de secciones controladas por compresión. Y cuando estábamos en zonas de deformación en las barras de acero entre el 2 y el 5 por 1000, hablábamos de una zona de transición. Bueno, en definitiva, cuando no cubrimos, o no, mejor dicho, no
utilizamos la capacidad de deformación del acero para dotar de la ductilidad suficiente a la sección de hormigón, nos encontramos en una situación análoga a la que indica el primer apartado, es decir, no desarrollamos un esfuerzo nominal adecuado para equilibrar a las acciones exteriores, ¿sí? Y la sección resulta no controlada por tracción. Entonces, lo que se plantea acá son o a continuación, son dos soluciones para hacer que efectivamente la sección esté controlada por tracción, que es a lo que nosotros tenemos que proveer. Una de esas posibilidades para hacer que la sección trabaje controlada por tracción es incorporar, ¿sí? Incorporar armaduras de acero adicionales en zona de compresión para que se sume, digamos, la resistencia que se desarrolla en las mismas debido a la deformación impresa en las mismas a la fuerza de compresión que se desarrolla en el propio hormigón. Entonces, de esa manera, la compresión que se desarrolla en las barras de acero que están situadas en zona de compresión más la compresión propia en el hormigón, ¿sí? Son suficientes para que en conjunto con el acero desarrollen un par, ¿sí? Que iguale a las condiciones que imponen las cargas exteriores. ¿Tá? Incorporar armadura de acero en zona de compresión. Acuérdense que desde el punto de vista resistente, el acero en compresión trabaja más o menos de manera similar, desde el punto de vista resistente, al comportamiento en zona de tracción, ¿sí? Tenemos un diagrama, tensión-deformación en el acero sometido a compresión, donde la relación es lineal hasta la entrada en fluencia. Se desarrolla, digamos, efectivamente un periodo de fluencia aún en compresión y bueno, puede entrar en zona de grandes deformaciones, ¿no? Así que bueno, si nosotros dotamos de una sección de barras de acero en zona de compresión, al deformarse proveen de una resistencia adicional de fuerza de compresión que se suma a la fuerza neta de compresión del hormigón. Entonces, solucionamos de alguna manera esta deficiencia que señalamos en el primer punto, bueno, o eventualmente en el segundo. Esa es una posibilidad para desarrollar más fuerza de compresión. Y una segunda alternativa implicaría, si nosotros, por ejemplo, tenemos apoyando sobre la viga de hormigón losas macizas a uno y otro lado, o una sola losa apoyando sobre la viga, podemos contemplar el comportamiento conjunto de losas y vigas en el cual se verifica, ¿sí?, que las zonas aledañas, las zonas adyacentes de la losa a la viga desarrollan, ¿sí?, también esfuerzos de compresión, digamos, adicionándose los mismos desde el punto de vista mecánico al que desarrollaría por sí solo el nervio. Es decir, se producen niveles de deformación en esta zona, ¿sí?, compatibles que dan cuenta de un comportamiento conjunto del sistema losa-viga y que por lo tanto, desde el punto de vista resistente, implica o permite considerar la definición de una fuerza total de compresión que viene como resultado del aporte de la zona de las losas adyacentes a la viga, más lo que propiamente desarrolla ese nervio de hormigón, la parte superior sometida a compresión, ¿sí?, que en conjunto, bueno, equilibran internamente a la fuerza de tracción en las barras inferiores. ¿Tá? Entonces, para solucionar alguno de estos dos aspectos, aparecen dos soluciones. Si tenemos una compresión insuficiente, o agregamos más acero, sometido a compresión en este caso, o consideramos el aporte del hormigón presente en las losas, en donde se desarrollan esfuerzos de compresión. Entonces tenemos en consecuencia, como resultado, una fuerza de compresión mayor. ¿Tá? Bueno, como primer herramienta consideramos justamente las llamadas vigas armadas con armadura de compresión o vigas con doble armadura, las que reciben esta denominación, porque
hay disposición de armadura en zona traccionada, que hemos venido considerando hasta acá, y armaduras de acero en zona comprimida. Por esta razón hablamos de vigas con doble armadura. ¿Dónde se presenta este tipo, digamos, de situaciones? Cuando tenemos una compresión interna en el hormigón, con alguna deficiencia, es decir, con fuerza de compresión en el hormigón que no alcanza a equilibrar la necesaria por esfuerzos exteriores, cuando tenemos vigas con una altura reducida, ¿sí? El típico caso de las vigas invertidas, o que vienen limitadas en su altura porque tienen que quedar escondidas dentro del espesor de un entrepiso, ¿sí? Altura reducida total de la viga y por tanto también una altura de zona de compresión también reducida. ¿Cómo hago para agregar, entre comillas, más fuerza de compresión? Alojo acero en esa zona de compresión y aparece la viga definida o llamada con doble armadura. Y desde el punto de vista resistente, del equilibrio entre la fuerza total de compresión y la fuerza de tracción que sigue siendo desarrollada con las barras de acero que se disponen en la zona de tracción de la viga, ¿sí? Desde el punto de vista resistente, ¿cómo las analizo? Yo quiero calcular el momento nominal total de la sección en la cual utilizo barras de acero que aporten compresión. ¿Cómo las analizo desde el punto de vista resistente? Bueno, a la viga total, esta viga que tiene, no sé, acá esquemáticamente me parece que está bueno esta piola, este esquemita, para considerar el esquema de fuerzas que aparece abajo. Tenemos una viga que tiene, no sé, 5 barras de acero en zona de tracción, un conjunto de barras de acero en zona de compresión, ¿sí? ¿Qué momento nominal desarrolla total la viga? Bueno, para analizar su comportamiento resistente, el momento nominal que se desarrolla, podemos analizar la superposición de dos estados de carga internos, si se me permite la denominación. Uno en el cual consideremos las fuerzas internas de tracción en el acero inferior, más la compresión en el hormigón en zona digamos, por encima del eje neutro, fuerza de compresión y de tracción, lo que hemos venido considerando hasta aquí en las clases precedentes, más un mecanismo adicional, esto es imaginario, ¿está? Un mecanismo adicional de cupla interna desarrollada por una fuerza de tracción en las barras que se disponen en la zona inferior, más la fuerza de compresión, esta fuerza de compresión nueva, si ustedes quieren, que desarrollan las barras de acero que allí dispongamos en la zona superior, ¿sí? El conjunto de las cuplas que desarrollen estos dos mecanismos, llamémoslos ficticios o que se superponen, ¿sí? Constituyen o nos permiten calcular el momento nominal total de esta sección con doble armadura. Y bueno, acá bueno, los he incluido esquemáticamente a esos mecanismos de fuerzas internos, en donde en el primer caso aparece la fuerza de tracción, que la he denominado como T1, que se autoequilibra con la fuerza de compresión total en el hormigón comprimido. Esa cupla, ¿sí?, desarrolla un momento interno que se ha designado como M asterisco, que debe sumarse a un incremento o a un adicional, llamémoslo mejor de esa forma, a un adicional de momento interno, una cupla interna, que se conforma con una tracción adicional en las barras inferiores más una fuerza de compresión debido a la deformación que presentan esas barras que alojamos en la zona superior donde hay efectivamente compresión. Es decir, hay acero en zona de tracción y acero en zona de compresión. Ese adicional de momento que se suma a este momento M asterisco más delta M, constituye el momento nominal total de la sección. ¿Ah? Y este mecanismo conjunto, esta adición de acero en zona de compresión, nos tiene que garantizar siempre que el acero en tracción, ¿sí?, tenga una deformación del 5 por 1000, ¿sí?, de manera entonces de que siempre podamos tener la presencia, digamos, o un control de la sección por tracción, comportamiento dúctil de la sección, ¿tá?
Para ello, en la generación de este conjunto de fuerzas de tracción, como yo la denominé acá T1, con la fuerza de compresión, la elongación que consideramos para las barras que están dispuestas en zona de tracción va a ser siempre la del 5 por 1000, la que garantiza el control por tracción. ¿Ah? Así que, bueno, vigas con doble armadura, vigas que aparecen como consecuencia de que el hormigón que toma los esfuerzos de compresión no tiene una sección suficiente, o que la armadura dispuesta en la zona de tracción no se elonga más allá del 5 por 1000, es decir, tenemos deformaciones por debajo del 5 por 1000 y por tanto la sección no está controlada por tracción. Para que efectivamente esté controlada por tracción, primera solución, adición de armadura en zona de compresión, para que efectivamente tengamos en las armaduras en tracción deformaciones del 5 por 1000. Y en consecuencia, la sección tenga comportamiento dúctil. ¿Qué queremos hacer? Calcular el momento nominal, el momento interno. ¿Cómo lo analizamos? Superposición de efectos. Una primer cupla, ¿sí? Hormigón comprimido, acero traccionado, y una segunda cupla, acero traccionado más acero comprimido. La suma de estos dos esfuerzos internos constituye el momento nominal total. Pero bueno, esto en todo caso, no sé cómo estamos con el horario. Son las 9:15 ya pasaditas. Lo vamos a analizar la clase que viene y vamos a desarrollar las ecuaciones de equilibrio y a resolver algunos ejemplos. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? Bueno, chicos, chicas, hasta aquí hemos llegado en la clase de hoy.